¿Qué pasa cuando el cine se convierte en una forma de denunciar y reconstruir la historia? En este episodio, Carlos López Lizarazo nos lleva al corazón de su investigación sobre libertad de prensa y la dramaturgia del acontecimiento. Una narrativa mediática que cobra vida en el telefilm Dos Caras. Hola, bienvenidos a todos a este episodio del podcast. Mi nombre es Kevin López, estudiante del programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín. Y el día de hoy me complace presentarles a nuestro invitado, el profesor Carlos. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. No, a ustedes muy amables por la invitación y es un gusto acá estar con ustedes para conversar de este tema que a mí me apasiona. Listo, profe. Voy a hacer una pequeña introducción de su perfil. El profesor Carlos López Lizarazo es doctor en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como docente de la Facultad de Comunicación del programa de entretenimiento digital. Es investigador y entre los temas de interés tenemos el cine, la cultura audiovisual, el entretenimiento digital, la memoria e identidad cultural. ¿Es correcto, profe? ¿Estamos bien con este perfil? Sí. Todo esto lo asociamos a un tema que es hoy por hoy pues como punta de lanza de lo que está pasando con las sociedades y son las industrias creativas y culturales. Eso también es como una línea de trabajo que a mí siempre me ha apasionado. Ok, profe. Con el equipo de trabajo hicimos una búsqueda en el PURF de la Universidad de Medellín, donde encontramos pues, el perfil suyo, y hubo un proyecto que nos llamó la atención, que es libertad de prensa, la creación audiovisual mediante la dramaturgia del acontecimiento para abordar la libertad de información en Colombia como contribución a la identidad cultural. Profe, ¿nos podría contar un poco de cómo surgió este proyecto, un poco de la historia, cómo se construyó? Vale, bueno, empecemos primero por el título. Este es un título bastante largo y como muy elocuente de muchos asuntos porque propuesta de investigación-creación, también hay que tener en cuenta que esta es una modalidad de investigación-creación, surge en un momento donde la universidad en particular y la Facultad de Comunicación no desarrollaba ese tipo de procesos para el campo del desarrollo de la investigación, ¿cierto? Nosotros en el campo de la comunicación hacíamos muchos estudios de impacto, usabilidad, ¿cierto? Cómo usan el video educativo en colegios, en universidades, en el mundo empresarial, impactos, entonces qué situaciones generan determinado tipo de discursos en términos de representaciones de masculinidad, feminidad, o de lo político, que ha sido un tema también muy importante de desarrollo de la facultad. Entonces siempre era como en esa lógica los procesos, análisis fílmico, por ejemplo, entonces todo el tema de el cine y cómo se analizaban las películas y qué querían decir, etcétera, etcétera. Entonces ahí cuando yo presento esa propuesta, lo que le estoy proponiendo a la universidad, a la facultad, era que podíamos pensar que a propósito de un tema muy complejo, que era el tema de la libertad de prensa en Colombia, que en ese momento había una coyuntura especial y era que se estaba haciendo el lanzamiento del premio Guillermo Cano en homenaje a nuestro director del Espectador asesinado por el cartel de Medellín y Pablo Escobar, resultaba que se había vuelto de nuevo a hablar sobre el tema, especialmente porque Colombia tiene una realidad muy compleja desde el punto de vista de la vulnerabilidad a la libertad de expresión. Desde el Amazonas hasta La Guajira, desde el Bichá hasta Antioquia, todo el país norte-sur, oriente-occidente, siempre estaba atravesado por amenazas a periodistas, asesinatos de periodistas, desapariciones, marginación incluso laboral también, ya no necesariamente pues, mediante el empleo de la violencia, sino también el acoso laboral, etcétera, etcétera. Entonces ese tema para mí siempre fue como muy importante desde muy joven y me interesó siempre. Entonces ahí vi yo como esa posibilidad. La segunda era cómo presentarle a la facultad una propuesta de creación. Entonces en mi trabajo de especialización, yo soy especialista en dramaturgia también de la Universidad de Antioquia, ahí aprendí en una cátedra que trabajamos con el maestro Víctor Viviescas lo que se llama la dramaturgia del acontecimiento. Que palabras más, palabras menos, pues viene del mundo del teatro y tiene que ver con todo el tema de cómo se representa dramáticamente acontecimientos de la vida social, ¿cierto? Muy ligado al tema del teatro de denuncia, al teatro político,
Perdón, profe, Eh, de lo social o real, o sea, si Sí, acontecimientos de tienen que ser acontecimientos reales, reales. claro, sí. Entonces, temas, por ejemplo, como las bananeras, la masacre de las bananeras en los años 20 en La Chiquita Colombia, Brown, creo lo que de Chiquita Brán, en fin, temas de desaparición forzada, etcétera, etcétera, que el teatro muchas veces ha ido adoptando para poner en escena, ¿cierto? Y en el caso del cine, entonces por eso me llamó mucho la atención, porque en el caso del cine, eso es el cine histórico, cine de histórico. reconstrucción histórica o el biopic, ¿cierto? Las películas biográficas son como las dos líneas de género cinematográfico que se acercan mucho a ese tipo de dramaturgia. Entonces ahí ya yo puse como a conversar esos intereses, ¿cierto? El tema de libertad de prensa, porque siempre hay que partir de que los procesos de creación y de investigación tienen que estar primero instalados en el cuerpo De y en el uno. ánimo de uno, ¿cierto? Porque uno va a estar metido 6, 7, un año, 2 años metido en la O sea que investigación, uno tiene uno que estar enamorado de eso. podría decir uno que, o sea, tiene que, esa es la motivación de uno, o sea, uno tiene que estar, como decir, apasionado por estos temas Claro, es. para poder desarrollar. Sí, tu preocupación puede surgir de múltiples experiencias. Entonces, por ejemplo, ahorita reciente, pues en Colombia vimos la desaparición de un científico que estuvo dedicado toda su vida al Alzheimer, pero fue porque lo tuvo ahí en la casa, ¿cierto? Entonces él empezó a preocuparse por eso y se volvió uno de los grandes científicos en el mundo que le aporta el tema. Entonces el asunto es hasta dónde esas problemáticas se vuelven de verdad preocupaciones mías también como investigador. Y en este caso, como yo había sido en su momento también tiempo completo realizador audiovisual, entonces era como poder a conversar esas experiencias de la creación y la investigación. Entonces por ahí fue que se presenta esa propuesta con ese título tan gigantesco, que básicamente el objetivo general que tenía planteado era la creación de una narración audiovisual, un mediometraje que involucrara desde el punto de vista de la ficción los elementos de la investigación alrededor del tema de la libertad de prensa en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí ya metodológicamente pues ya eso es un documento más largo, pues, con mucho gusto vamos aclarando. Ok, profe. Entonces, de esto que me mencionas que derivó un producto, o sea, ya de aquí surge este artículo que escribiste de periodistas y cine en Colombia desde la creación audiovisual del acontecimiento. Este artículo estaba publicado en la revista Estudios del Mensaje Periodístico, es el volumen 22, publicado en el 2016. Ajá. Entonces, de este proyecto es que deriva este artículo. Sí, eso también es un elemento como súper clave en los procesos de investigación-creación. Para mí en particular es una de las líneas de trabajo investigativo más ricas. Primero porque tú te sumerges en los datos, o sea, desde la experiencia mía en la modalidad de la dramaturgia del acontecimiento, yo trabajo es con los datos. Yo no invento cosas, yo invento cuando hay vacíos en la información que no se reveló. Entonces lo que me toca es buscar más información de los contextos. Okay. Ahorita podemos ampliar un poquito sobre eso. Ahí aplico mi imaginación, ¿cierto? Pero fundamentalmente es poner en escena lo que el dato reveló, ¿cierto? Y eso se transforma en personajes, espacio, tiempo, conflicto, como cualquier historia que uno va a narrar dramáticamente. Ahí entonces queda la obra, que es el principal producto. Pero al ser un proceso de investigación-creación, entonces van dos líneas muy interesantes. Una, yo puedo sistematizar cómo lo hice. Entonces por eso apareció el libro también que se llama Creación Audiovisual del Acontecimiento, que lo publicó el sello editorial y está disponible pues ahí. Acá en la universidad. Sí, claro, okay. Y lo pueden descargar y comprar pues en la editorial digitalmente, ¿cierto? Surge ese libro es el compendio de cómo fue que se hizo todo el trabajo de investigación-creación. Okay. La parte de indagación sobre la libertad de prensa, luego el trabajo con los actores, porque hubo que ensayar. Entonces, a cada componente, en este caso del audiovisual, se le hace preguntas también. ¿Y por qué un mediometraje? ¿Por qué la decisión y no un corto? ¿Y por qué no un largo? ¿Y por qué no una serie? Entonces, todo eso tiene que estar justificado, no es simplemente porque me fascina este formato y ya, sino que hay que mirar qué es lo que está pasando ahí un poco también. Dos, porque trabajamos con una cámara, por ejemplo, con cierto estilo narrativo, muy cercano al documental, ¿cierto? Entonces con una cámara muy liviana, que fuera muy ágil, muy plano secuencia también. Entonces todo eso se va explicando porque uno va revisando de acuerdo con la
investigación también de lo que se ha hecho sobre el tema, qué películas han trabajado sobre este tema, entonces uno va viendo los estilos también narrativos y qué tratamiento han hecho también de esa problemática, para uno no creer que está inventando lo que ya está inventado, ¿cierto? Sino de verdad aportar una nueva mirada, pues como original lo más que se pueda frente a eso. O muchas veces a partir de aquí, que es el estado de la situación, yo voy a aportar también para acá, ¿cierto? Entonces, okay. El artículo surge ya como una posibilidad de decir, bueno, estamos en un momento también de escritura y de que hay revistas en el campo científico que están interesadas en el tema de la libertad de prensa en Colombia. Otras revistas pueden estar interesadas en el tema de la dramaturgia, desde el punto de vista de la dramática. Otra revista pudiera estar interesada en el tema de la fotografía, entonces todo el tema de la cámara, etc. Entonces mira que uno podría ir pensando que distintos artículos pueden ser también fruto del trabajo de esta creación. Okay. Entonces por eso fue que en su momento yo dije, lancémosle la propuesta a esta revista, uno manda el artículo, los pares, como dicen ellos, todas las revistas científicas son pares ciegos, uno no sabe quién evalúa al artículo, y el artículo entonces aprobado por estos pares, ya el editor se pone en contacto con uno, se hay recomendaciones para mejorar algunos asuntos de redacción o para complementar información, se hace, es lo propio, lo normal también de cualquier proceso de publicación, y ya al final con eso se publica, ¿cierto? Entonces la fortuna acá era que a esta revista le interesaba el tema de la libertad de prensa en Colombia. Ok. Profe, me surge como, bueno, leyendo pues como el artículo, que ya voy a dar como una introducción, pero decía que el proyecto, el artículo utilizaba recursos de la universidad. O sea, ¿cómo uno gestiona estos recursos o cómo se presenta uno para desarrollar estos proyectos de investigación? Vale, muy interesante la pregunta, porque eso tiene que ver con las fuentes de financiación de las investigaciones en el mundo, ¿cierto? Una propuesta de investigación es, haz de cuenta, en el caso audiovisual, es un pitch, pero escrito, ¿cierto? Usted tiene que venderlo de tal manera que la persona que lo lea diga, me interesa, entonces lo apoyo. Y entonces ahí puede haber fondos nacionales o regionales que estén patrocinando, entonces mediante concurso. En este caso se abrió una convocatoria interna de la universidad para proyectos de investigación, pero no de investigación-creación. Apenas ahorita este año 2024, ¿estamos en qué año? 25. En el 24 finales se abrió la primera convocatoria de investigación-creación en la universidad. Profe, esta metodología de investigación-creación, ¿esto ya venía desde antes o esto es muy nuevo? No, es decir, esto es una discusión que realmente la impulsaron muy fuertemente las facultades de artes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los sistemas de medición de nuevo conocimiento. En el caso nuestro, en su momento es Colciencias, ahora MinCiencias, ¿cierto? Entonces, usted como investigador, y en el caso de las artes, entonces ellos decían, ¿y a nosotros cómo nos van a evaluar o cómo nos van a dar una posibilidad de reconocimiento si nosotros no hacemos artículos, no hacemos libros, no hacemos experimentos sociales, sino que hacemos es obras, ¿cierto? Y hay ahí investigación también. Entonces fue una discusión que ellos hablaron mucho. Ya después algunas facultades de comunicación nos metimos también en la conversación y ya les planteamos pues que el problema era cómo a través de la obra yo también creo nuevo conocimiento, ¿cierto? Es decir, la persona común y corriente que se acerca a un audiovisual en este caso, o a una fotonovela como fue otro proyecto que yo trabajé, o actualmente que estoy montando un espectáculo digital que junta teatro y cine, cuando la gente vea esa obra, que va a aprender de nuevo, ¿cierto? No solamente va a disfrutarla en términos de una experiencia estética y narrativa, sino también va a aprender algo, ¿cierto? Sobre un contexto histórico, sobre unas preocupaciones morales, éticas, políticas, filosóficas, en fin, ¿cierto? O muy de ciencia pura, ¿cierto? Que uno también podría pensar la creación de obras de ese nivel. Entonces, por ahí es que va pasando un poco como la posibilidad de que la investigación-creación se fue posicionando ya como una manera también importante, ya cuando MinCiencias dice, listo, vamos a reconocer que una obra que ha pasado por estos procesos y ha sido reconocida mediante estos espacios pueda equivaler a un artículo.
por ejemplo, Okay. ¿cierto? Entonces hoy ya nos encontramos con un escenario diferente. Profe, cuando se crea una obra y Ujú. pues está basada en una investigación, en un dato, o sea, esto se tiene que ver reflejado en la obra, pues en lo que decíamos de los personajes, los contextos, pero el espectador, o sea, ¿lo tiene que ver explícito o ya es por interés de uno como espectador buscar de dónde viene eso? O sea, ¿cómo lo ves ahí, profe? Vale, pues muy interesante eso que propones para la conversa porque hay como dos caminos. El primero es, como cualquier espectador común y corriente, yo quedo en shock, motivado por la obra como tal, ¿cierto? Entonces la obra, como yo le digo a mis estudiantes, y no soy yo, sino Pedro Almodóvar, Woody Allen, dicen, es que una película es una historia para contar una idea, ¿cierto? Entonces yo me gasto 120 minutos para compartirle una idea, Ni idea. ¿cierto? ¿Qué pienso yo sobre determinada realidad? Digamos, la vida y la muerte, ¿cierto? Digamos, la libertad de prensa, en este caso. Entonces yo tengo una idea respecto a eso, una idea fundamentada, ¿cierto? La obra, entonces lo que va a intentar es expresar la realidad con la que yo en la que yo me sumergí y salieron de ahí unos datos. ¿Cuáles datos, por ejemplo, son? En el caso nuestro de este trabajo era que yo busqué en la base de datos de la Fundación Guillermo Cano y ahí hay cerca de 200 y pico de acontecimientos de vulneración a la libertad de prensa en Colombia, en todo el país, en un periodo de tiempo. Entonces mira que ya le va delimitando a uno la mirada. La libertad de prensa en Colombia, sí, entre el 80 y pico y el 2000. No es en los años 50, que era, por ejemplo, la época de Rojas Pinilla, donde el censor de prensa estaba en la sala de redacción sentado ahí. Y usted, periodista, le entregaba primero al censor, él revisa y decía, esto no, esto no, esto no. Y páseselo allá al jefe de redacción para que ya se vaya a la imprenta. Así era el tema tan complejo en ese momento. O ataques a la libertad de prensa, cuando el cartel de Medellín y Pablo Escobar dijeron, recójame todos los periódicos del Espectador y me queman eso. Y entonces salieron al otro día que salió publicado el periódico, salieron las bandas por todas las esquinas recogiendo los periódicos del Espectador y los quemaron. Eso es un ataque a la libertad de prensa, ¿cierto? Entonces, me quedo ahí en ese tiempo. Metodológicamente hay que delimitar, como toda investigación. Entonces, había unas historias en Arauca. Yo decía, qué bacano, pero no las puedo hacer, porque tiene que ver con las posibilidades de realización. Habían unas en Cundinamarca y otras en Sucre, pero no las puedo hacer. Entonces, delimito a Antioquia. De Antioquia, habían unas en Urabá y unas en Oriente, antioqueño. Es que esa de Urabá está tan bacana, tan interesante, tan elocuente sobre el problema de la libertad de prensa, pero es que ir hasta Urabá en este momento no se puede. Entonces, tiene que ver con las posibilidades que cualquier investigación tiene, ¿cierto? Delimite para que usted la pueda realizar. Entonces, nos quedamos con el acontecimiento de los periodistas en el Oriente Antioqueño, porque podíamos cercanas. También habían unos criterios a la hora de elegir el acontecimiento, ¿cierto? La intención era dejar un balance y un mensaje positivo, de esperanza. Entonces quedaban descartadas las historias en donde el periodista había sido asesinado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ellos habían sido secuestrados, pero fueron liberados. Entonces, esta historia de los criterios también que se definen, como cualquier proyecto de investigación, uno define unos criterios también para elegir la muestra, ¿cierto? Entonces, ahí le aplica uno eso. Bueno, para poner un poco en contexto a nuestras personas que nos están viendo, este artículo nos hablaba de esta paradoja que hay, pues en el contexto del conflicto armado en Colombia, de grupos guerrilleros que secuestraban periodistas pues para evidenciar lo que para ellos era una censura con los medios de comunicaciones, más o menos de lo que nos habla el artículo. Ya hablando también como de limitación y como del análisis, hay un análisis de contenido también, ya nos mencionó lo de la Fundación de Guillermo Cano, sí. Y también está la Fundación para la Libertad de Prensa, que también de ahí pues hizo un análisis, y también hay un análisis fílmico de unas películas. Quisiera, profe, saber, bueno, cómo fue ya el análisis ya del contenido audiovisual. Sí, entonces ahí hay dos cosas. La primera es,
los elementos del contexto donde surge el acontecimiento. Entonces, las bases que tú mencionaste le ayudan a uno a identificar exactamente cuál sería de pronto el caso o acontecimiento puntual, ¿cierto? El análisis fílmico tiene que ver con la revisión a las películas colombianas de largometraje que hubieran de tal época, hecho historias sobre. Ahí seguimos delimitando. Y ahí encontramos que no habían películas colombianas que tuvieran de protagonista al periodista. Okay. El protagonista era otro, un personaje periodista era un personaje secundario. Incluso muchas veces era un figurante, no tenía una acción. Entonces, había una ausencia de relatos en el campo del cine colombiano hasta esa época donde estuvieran. La televisión sí lo tenía, ¿cierto? La televisión sí tenía unas series que recientemente estaban sacando a la luz unas problemáticas sobre los medios de comunicación, especialmente unos noticieros y tal. Entonces, OKTV, por ejemplo, fue una serie de televisión de la época que para la gente fue muy significativa porque era como enterarse de la vivencia de los periodistas que hacían parte de un noticiero en Colombia, ¿cierto? Y todos esos temas asociados a la vivencia del periodismo. Entonces, esa revisión de análisis fílmico hace que, en este caso, uno vaya identificando películas, entonces ya no solamente colombianas, sino también del interés de los investigadores, latinoamericanas. ¿Qué películas? Entonces ahí aparecían ya entonces las películas peruanas que habían trabajado el tema, de pronto una chilena, no sé qué y tal. Entonces uno va más o menos como armando un universo de películas que ya han tratado el tema para ver cómo es que han visto y puesto en escena esa historia, ¿cierto? Qué tan cercana es a la realidad o qué tanto es de adaptación de los autores en términos de la ficción, ¿cierto? Yo me inspiré. Entonces ahí hay como un camino ya a la hora de enfrentar el acontecimiento. Yo la historia del secuestro de Jesús Abad Colorado y Jaime Horacio Arango lo pude haber trabajado como un pretexto y haberme inspirado yo y haber escrito una historia, inspirado en el acontecimiento de ellos. Pero yo intenté para ese momento y para ese tipo de historia acercarme a los hechos de lo que fue la vivencia que ellos tuvieron. Entonces era una reconstrucción histórica, ¿cierto? Okay. Entonces ahí los datos van a aparecer de una manera muy contundente porque un dato es que una fotografía. Un dato es una fotografía que uno ve en un periódico cuando está consultando las noticias de la época. Entonces uno los ve a ellos, cómo estaban, más o menos qué tipo de contexto del espacio, por dónde andaban. Entonces todas esas fotografías ya se le vuelven a uno a la hora de escribir una escena, por ejemplo. Entonces, como en este caso, si nos tomaran una foto de aquí a nosotros dos, yo cojo esta foto y entonces empiezo a describir que están sentados ahí en una banca de tales características. Dos puntos, diálogo, respuesta, y voy describiendo la foto como si fuera una escena, ¿cierto? Okay. Entonces ese es un dato concreto, que es usar la fotografía ya no solo como un vestigio y como un registro de una realidad, sino también como un elemento que me sirve para crear un ambiente en términos de una escena dramática. Okay, un dato es que el ministro de Justicia o del Interior en ese momento dijo que había tantos periodistas amenazados en Colombia en esas fechas. Entonces eso es un dato que uno de mis personajes va a decir en un momento de un diálogo, claro. Okay. No, es que esta situación está muy dura, no, es que, mano, somos como 250 periodistas amenazados en este momento, es que la verdad, no, sí me explico, se van recreando el diálogo, pero con un dato concreto que arrojó la investigación, no un dato que yo me inventé. Ok. Este producto que nos hablas del secuestro de Héctor Abad, no, este es... Jaime Horacio Arango y Jesús Abad Colorado, okay, que es el fotógrafo. Esto digo es en este telefilm, en un telefilm. Exacto, un telefilm, okay. Sí, se llama Dos Caras. Dos Caras. ¿Este producto se puede ver en alguna plataforma? No, en este momento no, porque para esa época en que se hace la historia, él queda en un CD, y entonces ahorita pues habría que remasterizar, pues un trabajo ahí bastante pues como de recuperación del material para hacerlo mucho más asequible, pero sí hay que pensar de verdad que ahorita hay que pensar en eso seriamente. Profe, ¿y usted considera que es difícil como llevar, digamos, a festivales o a la pantalla este tipo de
de situaciones o de conflictos que se están viendo en Colombia? No, al contrario. Hoy yo creo que hay una preocupación legítima de muchos espacios, de lo que es el contacto, el intercambio cultural, y el audiovisual está ahí metido de una manera muy central, muy importante, ¿cierto? Yo soy de la idea de que hoy las nuevas generaciones tienen que estar contando todo lo que está pasando acá y no estar preocupados que porque nos falta inspiración, no. Yo aprendí con la dramaturgia del acontecimiento que es cuestión de que tú cojas el periódico y ahí está la historia. Ya eso no es un asunto de ver a mí que se me ocurre, no. El famoso drama de la hoja en blanco, no. A mí hace rato desapareció porque yo lo que hago es coger el periódico, una revista, y ahí me meto en un acontecimiento que a mí me interesa, de mis temas que a mí me interesan. También vuelvo y juega sobre eso. Y ya con eso empiezo a trabajar, sí, y voy profundizando, y voy, ya decidirá en un momento determinado si voy a hacer una reconstrucción o me voy a inspirar simplemente y empiezo ya a inventar cosas, a imaginar cosas. Okay. Profe, y este telefilm Dos Caras, ¿estos periodistas lo vieron? Sí, hicimos unas presentaciones acá, fue muy bonito porque está pues abajo, recién teníamos el bloque 11 con los auditorios, entonces fue en el auditorio 2 que se hizo la proyección y estuvieron estudiantes, profesores y vinieron ellos dos y quedaron en shock porque sí, eso fue lo que nos pasó. Okay. O sea, la conversación que en algún momento sostuve con los dos en privado, con la reserva que corresponde como cualquier investigación, ¿cierto? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? Entonces lo mismo también en el tratamiento de la expresión. Y ya toda la documentación que se había desahogado, entonces fue muy bonito porque ellos quedaron ahí, te voltean a mirar, incluso a los actores, y se veían, y hasta uno de ellos vino sin pensarlo, los dos vinieron con la misma camisa en tono, el mismo parecido y todo, entonces no sabía uno cuál de los dos era pues como... Entonces fue también muy bonito eso. Ahí hay un asunto con las reconstrucciones históricas de todas maneras, y es que, y fruto del trabajo de investigación, uno va encontrando como las experiencias, ¿cierto? Esa problemática de la audiencia de querer ver el rostro exacto en el actor del personaje real. Y otras veces el director o el autor de jugársela más por un actor con una gran capacidad de interpretación, independientemente de si su registro se parece o no al personaje de la vida real. Entonces esas realidades nos las enfrentamos también nosotros acá. Y acá pues fue muy bonito pues como ver esa reacción del auditorio y de ellos en particular ya después cuando conversaron. Entonces para los del auditorio también fue muy especial porque eran ver algo que les había pasado y escucharlos después ahí a ellos comentando sobre eso. Okay. Profe, me surge como curiosidad, o sea, se hizo pues como todo este proceso de investigación y el producto, usted hizo como toda la parte de guión y también estuvo en la producción. Sí, no, es que esto es como cualquier proyecto de producción, todo, o sea, hay que escribir un guión, o sea, primero hay que armar un argumento, hay que hacer la escaleta, hay que escribir el guión, hay que hacer un casting, se buscan los actores, se hace ensayos con ellos, todo como cualquier producción. Se conversa con el director de fotografía, qué estilo de foto queremos, qué estilo de cámara, en términos de cámara, pues, por eso decía yo ahorita, queremos una cámara muy ágil, muy parecida al documental, o qué estilo, ¿cierto? Todo eso, con sonido también conversamos en un momento, ya con la productora de campo, entonces también revisar las locaciones, visitar, buscar, pedir permisos, todo el tema de arte fue también muy particular porque nosotros habíamos pedido unas autorizaciones para que un batallón Juan del Corral, que estaba con base allá en el oriente, nos apoyara con unas armas y soldados pues y todo, y dijeron que no, que porque ellos ya habían vencido al ELN, entonces ellos no tenían por qué participar de ninguna película de nada. Entonces nos quedamos todos, wow, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ya hablando con el compañero de dirección de arte, que hoy ustedes lo conocen en el mundo del video musical como Lucas, él fue el que nos ayudó en ese momento, empezaba él en esa época, apenas estaba empezando a hacer sus pinitos, y me acuerdo mucho que estábamos los dos todos aburridos con esa respuesta ahí en una bomba Texaco de San Diego, y conversamos ahí que ahí había un cafecito que había ahí para tomar una cosa,
y vimos que llegaba una patrulla de policía antinarcóticos, que son estos señores pues todos armados a tanquear ahí su carro. Entonces empecé a mirarlo y yo le digo a Lucas, ve, mira, vos qué ves vos qué sabes de armas y todo, porque él es formado en temas de criminalística. Entonces me dice, eso es un fusil tal, eso es un fusil tal, eso es una pistola tal, no sé qué, tal. Y yo le dije, pero ya desde el punto de vista visual, ¿qué estás viendo? Y él se queda mirando y dice, sonríe y me dice, profe, sombras. Y yo, cierto, no son sino sombras. ¿No será que lo podemos hacer de madera? Y digo, sí, profe, déjeme que yo le armo. Y nos cogió y en cuestión de 15 días se armó unos fusiles de madera y los pintó y los puso de tal forma. Entonces ya de acuerdo con el diseño visual, poníamos nuestro actor con su fusil, supuestamente, y en la distancia, y uno decía, no, están armados hasta los dientes. Hasta que no. Usando todas las técnicas que tiene tema de utilería, de maquillaje, escenográfico, todo para poder ambientar cosas. Okay. Bueno, profe, ya como para ir cerrando un poco, sí, quería hacerle como una pregunta, y es esta relación de cine y periodismo, ¿cómo nos ayudan a construir esta identidad histórica y cultural? Pues a propósito de la conversación con Lucas en su momento, y al darle pues muchas las gracias por todo el apoyo en su momento y la creatividad que le metió a Dos Caras, era que conversábamos con él y con los otros compañeros del equipo de producción en términos de cómo se van a ver estos personajes, y eso tiene que ver directamente con la región de la que hacemos parte, tenía que ver directamente con los actores que participaban dentro del drama que estábamos representando, ¿cierto? Entonces, cuando las personas ya comunes y corrientes, un espectador, ve una obra de este estilo, trabajada con esta metodología, objetivamente no le importa el camino que usted como creador adoptó, ¿cierto? Él lo único que quiere saber es qué tanto puede disfrutar de esa obra, ¿cierto? Y si lo acerca o lo aleja. Y aquí creemos que se logró un acercamiento porque habían códigos en términos del vestuario, de la interpretación, de la caracterización de los personajes, en los ambientes que se ocuparon, que fueron cercanos para las personas. Entonces eso reafirma la identidad. Los procesos de construcción de identidad cultural son los mismos que la de identidad personal. Primero, ¿quién soy yo? Me miro al espejo y me reafirmo, pero para eso necesito mirar al otro. Yo no soy mi papá, no soy mi mamá, entonces lo mismo pasa. No, yo no soy de esta comunidad, no soy de esta otra, yo soy de esta comunidad. Y así va funcionando. Entonces ahí había que ser como muy coherentes con los elementos que aparecían en la imagen y en la sonoridad para que el espectador pudiera sentir que ese era un drama cercano a sus propias realidades, pero con la fortuna de que era un relato que tenía un aliento de esperanza, ¿cierto? Como lo habíamos definido al inicio del proceso de investigación. Entonces eso también generaba otra actitud y comportamiento del espectador alrededor de que, a pesar de que tenemos tantas dificultades, podemos avanzar en la medida en que estas personas, estas realidades pues se pueden superar finalmente, ¿cierto? Entonces por ahí los procesos de reconocimiento y de proyección, que es lo que hace un espectador. Un espectador cuando está mirando la pantalla está con los personajes proyectándose, pero a la vez está reconociéndose. Ve, yo me parezco a él, ¿cierto? Pero después es, pero él debería haber hecho lo que yo hubiera hecho, ¿cierto? Entonces está permanentemente en esa relación en la pantalla, y aquí sucede igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan cercano es o no a mi experiencia social y cultural? Por ahí es que nosotros aportamos. Y dos, a la reflexión sobre la problemática. Tan duro este asunto, no solo le pasa a los periodistas, el tema de la libertad de prensa, porque esa era la idea final que había que comunicar, ¿cierto? El problema de la libertad de expresión en Colombia no es un problema de los periodistas, es un problema de todos los ciudadanos colombianos. Ok. Bueno, profe, pues para agradecerle por este espacio y por todo lo que nos brindó, toda esta información, agradecerles a todos nuestros televidentes. Recuerden que si quieren profundizar más en el artículo, se llama Periodistas y Cine en Colombia, desde la creación audiovisual del acontecimiento, está publicado en la revista Estudios sobre el Mensaje Periodístico, volumen 22. Eso fue todo por hoy, muchísimas gracias.